Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Bueno, como todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos con ustedes para compartirles las novedades del país en un día bastante fresco, pero despejado el cielo, al menos de la capital o de la zona centro del país. Y vean ustedes las contradicciones climáticas en el país y en todo el mundo. En todo el mundo. Ya ven cómo está sacudido por esta tormenta invernal los Estados Unidos, sobre todo el sector de Nueva York. Estábamos viendo imágenes en Búfalo increíbles. Me preguntaba uno de los invitados si tiene familias en los Estados Unidos. Sí, y consecuencias, pues no quedarse en casa. ¿Y cuál es la consecuencia de esa? Que dejan de ganar. Los que trabajan por hora dejan de percibir salarios, y los que son representantes de los hondureños o los que tienen algunas organizaciones en los Estados Unidos dicen, bueno, aquí las consecuencias es que nuestra gente que trabaja por hora ha dejado de ir al trabajo, ha dejado de ganar. Pero bueno, y aquí en la capital les decía, inundaciones en San Pedro Sula, mientras en la capital no cae una gota de agua, hace 15 días, una sola gota de agua. Estaban teniendo reportes, comunicaciones personales desde el sector de Olancho, donde llueve copiosamente todas las tardes. Pero en la zona centro no ha llovido, y el frío, para aquellos que no les gusta el frío, ha sido benigno. La temperatura ha sido benigna, en Intibucá temperaturas bastante bajas, en algunos sectores, en las zonas altas, en las montañas, hasta de 5 grados. Pero bueno, aquí estamos listos para compartirle un tema que seguramente le interesa a usted, le debería de interesar, lo debería de preocupar, porque estamos hablando de el tema de la energía eléctrica, el tema eléctrico en el país. Vean, es una preocupación cuando pues muchos se preguntan hacia dónde va la estatal eléctrica, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que opera con un déficit que, bueno, según reportes modestos, habla de un déficit acumulado de 92.000 millones de lempiras. Pero más allá de eso, también está algo que toca directamente su bolsillo. Estamos hablando para las personas que pagan energía, porque hay una buena cantidad y un buen margen que está subsidiada. Para esas personas que pagan energía, pues ya escuchará usted aquí versiones de este programa en el cual dicen, en este momento debió ya de registrarse una rebaja en la tarifa que le llega todos los meses. Y otros dicen, bueno, la rebaja debe ser en la otra revisión trimestral que se dé de enero a marzo. Pero ya les estaremos desarrollando y dándole a conocer a ustedes cuál es la temática de fondo del día de hoy, que tiene que ver con toda esta situación que se viene arrastrando en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que así rápidamente le doy a conocer, pues ha sufrido un fuerte incremento en el presupuesto general de ingresos y egresos para el 2023. Estamos hablando de que, dice, las deudas de la ENE son de más de 17.000 millones de lempiras con proveedores en el presente año, y el pasivo de deudas, lo que le mencionaba, es de más de 92.000 millones de lempiras. Y están anunciando que ha tenido informes en el presupuesto general del 2023 que tendrá un aumento del 18.000 millones de lempiras. Esa es la que más se le asignaron. A juzgar por este incremento en el presupuesto para el 2023, nos hace pensar de que la prioridad del presente gobierno pues, es rescatar la ENE, tapar ese enorme bache fiscal, ese agujero negro que tiene las finanzas del país, y bueno, darle otro respiro a este tema de la energía y crear nuevas expectativas en el país para sobre todo los que vienen a invertir en Honduras. Dice que de un alza presupuestaria de más del 45% en la ENE, que pasaría de 40.151 millones a más de 58.100 millones de lempiras.
con este panorama le damos a conocer a usted inmediatamente cuál es el párrafo, la pregunta que hemos preparado para el tema del día de hoy con Luz Madrid. Luz, adelante, le escuchamos. Buenos días, Ulises, a todos nuestros panelistas, televidentes, por supuesto el tema del día en pantalla, para que usted pueda debatir con nosotros aquí en Frente a Frente. El tema del día: termina otro año y la NE sigue el mismo camino. Crisis financiera, pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Qué podríamos esperar para el 2023? Recuerde habilitar todas nuestras redes sociales para que usted pueda comentar a través de ellas, @Frente a Frente HN en Twitter, en Facebook y por supuesto a través de WhatsApp al 9773-6065. Recuerde que ahora también puede dar la cara aquí en Frente a Frente. Solicite el link de Zoom por WhatsApp también al 9950-8177. De esta forma tendrá ese enlace para conectarse y hacer sus consultas, comentarios en vivo a través de Frente a Frente. Termina otro año y la NE sigue el mismo camino. Crisis financiera, pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Qué podríamos esperar para el 2023, Ulises? Bueno, y ustedes ven, de repente solo señalamos en la pregunta los temas y quizás los más álgidos, los más profundos en la problemática de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es la crisis financiera y las pérdidas técnicas y no técnicas que, bueno, según reportes de la supervisora de Energía Honduras, Manitoba Hydro, está hablando de que cerraron estas pérdidas técnicas o no técnicas, o al menos están en un 30%. Bueno, de inmediato le presento a nuestros invitados el día de hoy aquí en el set de Frente a Frente, que Kevin Rodríguez, el licenciado Kevin Rodríguez, es director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que le agradecemos el hecho de que se haya quedado en la capital, porque entiendo que ayer viajaba a San Pedro Sula, se quedó para asistir al programa de Frente a Frente el día de hoy. Buenos días, licenciado. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Ulises. Un honor siempre estar en Frente a Frente, también compartir con los demás panelistas. Igualmente esperar que haya pasado una feliz fiesta del pueblo hondureño, y aquí estamos a la orden para apoyar en lo que se pueda desde el sector privado. Siempre le pregunto si ya se terminó de acomodar al calor de San Pedro Sula, porque usted es capitalino y se fue para bueno, le ha tocado irse por las cuestiones laborales a San Pedro Sula. Así es, bueno, San Pedro Sula muy bonito, realmente hay mucha oportunidad, es el área productiva de Honduras, es el motor económico del país, 60-70% del Producto Interno Bruto se está generando en San Pedro Sula, en la zona norte, y en temas energéticos, que es lo que estamos hablando, consume el 50% de la electricidad nacional el departamento de Cortés, como usted bien dice, capitalino, limpista, y también lo que ha sido bastante complejo de poder acomodarse es el tema de las interrupciones de suministro eléctrico, que sí se puede decir que se vive en carne propia, prácticamente semanalmente se está dando, y eso impacta fuertemente en el avance económico que podemos esperar en el país y en Honduras en general. Bueno, un amigo, tengo bastantes años de tratarlo siempre en estas labores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en el tema de energía, Miguel Aguilar, el presidente del sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Miguel, buenos días. Licenciado Ulises, gracias por esta oportunidad de estar acá en este Frente a Frente a final del año 2022, que en materia energética ha sido complejísimo, pero yo creo que hay buenas señales en materia de voluntad política del gobierno. Habría que buscar que esas señales se conviertan en gestión, en operación y en resultados efectivos medibles. Y bueno, encantado de estar aquí con los panelistas. Bueno, y habrá que decir que el presente gobierno en alguna medida llegó a encontrarse con esta problemática de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. No tenían un plan de entrada, llegaron sin un plan, pero hemos visto señales, por lo menos esta asignación presupuestaria ya es una señal de que se quiere rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, más 5.200 millones de lempiras en un plan de rescate de pérdidas técnicas y no técnicas. Pero ya nos deja la sensación de que sí se quiere salir de este bache financiero y empezar ya a tener energía suficiente para poder atraer la inversión, porque en la zona norte del país, en el Valle de Sula, lo decía el licenciado Kevin Rodríguez, vean, muchas empresas están dejando de llegar a San Pedro Sula porque se encuentran con, ¿y energía de dónde?
¿cómo producimos? No hay energía, no hay disponibilidad de energía, no hay oferta de energía en la zona norte del país. También tengo a Darwin Ponce, presidente del artículo 19 de las organizaciones de consumidores. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo encaja en el tema de energía? Ya ustedes se darán cuenta, por eso le rogamos su atención, porque tiene que ver con su bolsillo, con lo que usted paga todos los meses y con la propuesta que traen o de repente al reclamo que traen algunos de nuestros invitados de que debe de estar más baja la tarifa de energía, por lo menos de octubre a diciembre, y que debería de bajar de enero a marzo. Pero también tenemos la representación del gobierno, ya los presentaremos. Darwin, buenos días. Buenos días, licenciado Ulises. Dada la importancia del tema, hemos interrumpido nuestras vacaciones dicembrinas con todo gusto, porque es importante que los consumidores estén representados donde sea que haya relaciones de consumo. Y por eso es que, sea que usted tenga o no tenga energía en su casa, usted es consumidor de una u otra manera, directa o indirectamente. Entonces nos interesa el tema y sobre todo el aspecto del servicio de esta empresa, dado que en nuestro país al día son más o menos 20 cortes diarios los que tenemos en el país, y definitivamente los consumidores deben estar representados cada vez que hablamos temas donde atañe a los consumidores. Bueno, le preguntaba a una de las compañeras, a Gabriela Lobo, compañera de TN5, ¿y cómo pasaste la Navidad? Siempre después de que uno viene, esta vez nos incorporamos ya el lunes, ¿y qué tal tu Navidad? ¿O qué tal la Navidad para todos? Y la primera que brincó fue nuestra compañera Gabriela Lobo. No, pues yo cómo me le iba a pasar sin energía en mi casa, me dice. O sea, no tuvo energía el 24 de diciembre, y fueron 2 cortes, dice que le hicieron un anuncio por ahí a las 7 de la noche, ya al filo, ya cuando estaban a la hora de celebrar de los abrazos, y por ahí algunos otros compañeros le hacían la broma y le decían, bueno, pero más romántico ahí con una vela y un vinito, pues sí me tocó, dice, ¿qué iba a hacer? La dejaron sin energía a una de nuestras compañeras. No sabemos en la capital y en el resto del país cómo le fue a muchos hondureños que se quedaron sin el fluido eléctrico. El doctor Wilfredo Flores es comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CRE. Doctor, buenos días. Buenos días, Ulises. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, el tema energético está en la agenda y está en los medios de comunicación todos los días, ¿no? Y muy agradecido por la invitación, y vamos a responder las preguntas que sean necesarias. Bueno, y uno siempre agradece, doctor, en estas temporadas, porque así las consideramos nosotros periodísticamente. Estas son temporadas bajas, y creo que Darwin lo decía, interrumpimos nuestras vacaciones, y el agradecimiento va desde estos espacios a los invitados, a quienes nos acompañan en estos tiempos, que vean, no es fácil. Mucha gente está ya con sus familiares, los preparativos del fin de año, otros van de viaje. Kevin es el mejor ejemplo, que aplazó el viaje del día de ayer para estar con nosotros acá en el programa Frente a Frente. Miguel Aguilar, arranco con usted porque es lo que tiene que ver con el bolsillo de los hondureños. Usted ha venido insistiendo, reiterando el hecho de que se necesita o se debió de aplicar una rebaja en el precio de la tarifa de la energía eléctrica ya de octubre a diciembre. Yo creí que era de la que viene de enero a marzo. ¿Bajo qué argumentos o qué consideraciones usted ha hecho estas aproximaciones? Bueno, licenciado Ulises, pueblo hondureño, para el STENE, para los trabajadores, para el movimiento de los trabajadores, siempre es importante estar en el debate del rubro de cualquier empresa que se tiene el Estado o el privado. Venimos viendo las consecuencias de las resoluciones de la CRE durante el año 2022, que lógicamente la ley indica que la CRE es la que fiscaliza y evalúa la información que antes mandaba el ODS, o que mandaba el ENE, y que hoy en la actualidad, bajo la reforma de la ley, la manda el ENE bajo el Centro Nacional de Despacho. El último ajuste fue casi del 13%, que fue al 1 de octubre, porque lógicamente los carburantes también se estuvieron altos, y el gobierno muy atinadamente subsidió la energía. Y amortiguó y apaciguó el golpe del ajuste, porque eso impacta directamente en la canasta básica y en el total del costo de la vida. De ahí para acá nosotros hemos venido dándole seguimiento, porque los carburantes son los que golpean más en cuanto a cuando la CRE hace la fiscalización de la información en la variable de la fórmula. Y en la actualidad, a diciembre a la fecha, ya el barril
bajó a $74. Y eso es importante también decir. El barril de crudo en el mercado internacional. Sí, así es. Y en este cuarto trimestre se ha inyectado más potencia renovable al sistema constantemente porque el invierno fue copioso y llegaron al extremo hasta de botarle agua al cajón, ¿verdad? Que eso es un errorazo que cometieron. Esa agua la vamos a necesitar en el invierno. En el invierno se les va a pasar factura porque esa cabeza de agua que le botaron le va a causar mayor evacuación de agua para tener un mejor rendimiento. Bajo la pregunta que usted me hace, consideramos nosotros que bajo la información, porque como aquí también se ve la evaluación de la moneda, que lógicamente se ve que hay, bancariamente hay bastante plata. Y la otra son las inversiones en distribución, que han sido mínimas, son las que ha maniobrado el gobierno, pero para transmisión. Entonces consideramos nosotros que bajo esta información, y aunque hemos leído la última resolución que emanó la Comisión Reguladora, esperaríamos que para el 1 de enero del 2023, pues ojalá que la Comisión Reguladora oficialice un valor hacia la baja en el tema de la tarifa para que eso ayude iniciando el 2023 a los consumidores, a la población. Porque realmente el gobierno subsidió, pero un subsidio que es cruzado, y que ese subsidio cruzado afecta a los grandes consumidores que se quejan de que están pagando más, y nosotros creemos que al final de todo esto, que se debería llegar de veras a un verdadero despacho económico, a una renegociación de contratos y a todo esto que tiene que verse integralmente, a una rebaja sustancial en el precio del kilowatt hora y poner a competir todo el mercado de contratos, el mercado de generación, el modelo de operación de la ENE, y que esto nos conjugue que al 1 también de enero hacia adelante se tengan mejores condiciones en el tema. O sea que este trimestre ya cerró sin una rebaja. Bueno, es obvio, es lógico, sí. Pero sí de enero se puede. Mencióneme nada más el margen de cuánto podría ser esta rebaja en la tarifa de los usuarios, lo que ustedes proyectan. Bueno, nosotros siempre hacemos una proyección empírica, lógicamente, porque la oficialidad la tiene la Comisión Reguladora. Aquí ya vamos a escuchar. Bajo lo que establece la CRE, que le dice que verifique, que analice. Es más, yo le decía al doctor que la Comisión Reguladora, y lo hemos hablado también con el ingeniero Kevin, la Comisión Reguladora en la historia nomás se ha ocupado de ajustarle la tarifa a la población. Y la Comisión Reguladora en la ley anterior y en la ley reformada actual de energía tiene una gran responsabilidad, no solamente de aumentar la tarifa. Y eso es clave para la población, que la Comisión salte a otro escenario, no solamente a evaluar cuánto le toca más pagar a la gente, se tiene que ir a la raíz del asunto, a la raíz del país, a la raíz del modelo energético de Honduras. Entonces, la oficialidad la tienen ellos, pero nosotros consideramos que sí debe haber aumento de la tarifa al 1 de enero del 2023. ¿En cuánto más o menos? No tendría yo un número, decir 3, 4%, 5%, pero por ahí suena, pues. Doctor, bueno, ustedes tienen la primaria versión sobre esto, o sea, ¿es factible? O sea, ¿tienen la proyección de que puede haber una rebaja en la tarifa de la energía eléctrica del trimestre de enero a marzo? O, bueno, ya algunos hondureños se conformarían con que le digan, mire, no va a haber incremento, pero ¿cuáles son los números que ustedes manejan? Claro, muchas gracias. Es importante conocer cuál es la estructura, ¿no?, del subsector eléctrico. Tenemos una empresa nacional de energía eléctrica, que es el distribuidor, la cual nos provee del producto, de este producto que se llama electricidad. Y históricamente, como bien dijo Miguel, ha existido un ente regulador. El ente regulador, la CRE, lo que es actualmente la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, fue creada con el decreto 404/2013, lo que se conoce como la Ley de la Industria Eléctrica. Es un ente regulador relativamente joven. Comenzó con algunos problemas, sobre todo de presupuesto. En el país se crean entes reguladores y se debilitan, se crean solamente para taparle el ojo al macho. Pero estamos en la nueva CRE.
Ya le decía aquí a mi colega que las puertas de la CRE están abiertas. Cualquiera puede ahora llegar a la CRE y consultar los números. Es más, todo lo que nosotros hacemos es público. Y la CRE no solamente está para el tema de la tarifa, Miguel. Ese es el mal concepto que se tiene en la población. La CRE fiscaliza. Hace poco anduvimos en las islas de la Bahía. Las 3 islas de la Bahía están fiscalizadas. Y vamos a hacer, le pasamos ya el informe a la Secretaría de Energía sobre Guanaja. Ya tenemos Utila y ya tenemos Roatán. 3 realidades completamente distintas. En distribuidores aislados, que así se conocen, que han estado abandonados por mucho tiempo. En cuanto a la tarifa, ya tenemos algunos números. La empresa, la CRE utiliza datos, y esto es importante que lo sepan, utiliza datos de 3 meses anteriores, todos los datos que vienen atrás. Claro, Miguel dice, y yo lo he escuchado en los medios de comunicación, que se tiene que ver reflejada en este trimestre, pero si nosotros ya hicimos el cálculo para este trimestre, lo que estamos haciendo es para el próximo trimestre. 1 de enero. ¿Y el próximo qué refleja? Bueno, yo traigo alguna presentación. Algunas gráficas, sí las vimos, no sé, que ya las vamos a proyectar para que usted nos ayude con gráficas. Ahí explico muy bien y ahí se muestra muy bien cómo la tarifa se ha mantenido a pesar de los vaivenes del mercado. Sí es cierto. Yo con claridad tengo que no es para este trimestre, es para el 1 de enero. 1 de enero, claro, sí, por eso. Sí, pero yo lo he escuchado a usted en los medios que es para este trimestre que se deberían de ver reflejadas las rebajas. Nosotros, claro, estamos utilizando datos de de la lluvia que hubo, ¿no? De estos huracanes que llenaron los embalses. Estamos usando datos de esta rebaja que ya estamos viendo en el precio del petróleo, y estos son los inputs que nosotros utilizamos para el cálculo de la tarifa. Así la que, demanda y la compra. Claro, sí, entonces se va a ver reflejado, claro, se va a ver reflejada una rebaja. Eso es lo que esperamos. En la tarifa, claro, de la energía eléctrica. Por eso les decía, ya y aquí comparto con Darwin, ya con que los usuarios les escuchan, por lo menos que no nos incremente, ya es buena noticia, pero ya que se dé una rebaja es mucho más significativo por los reiterados golpes que han recibido a través del tiempo, y sobre todo con esta inflación que anda en el orden del 10.44%, Darwin. Uno de los problemas que tenemos a nivel de consumidores, y lo digo porque trabajamos en este tema, es que el consumidor hondureño necesita ser educado y no solamente pensar en el tema de precios, también tenemos que trabajar y pensar en el tema de calidad. O sea, no sirve de nada pagar barato por algo que no sirve, así de sencillo. O sea, lo barato al final sale caro, dice un adagio. Entonces yo creo que tenemos que abordar el tema de manera integral, o sea, tarifas justas, servicio de calidad, ininterrumpido, y tener claro qué es lo que va a pasar con esta empresa, porque para nosotros es un cadáver que ha pasado del que le hizo la autopsia a los que lo van a velar. O sea, necesitamos ver quién va a ser el enterrador. Eso es lo que nosotros vemos en esta empresa, una empresa que tiene casi 100.000 millones de deuda, que sobrepasa más de 3 veces los activos que tiene. Para nosotros es un reto y es una preocupación. O sea, lo que queremos ver es, ok, se destinó un presupuesto, creo que es el mayor de los presupuestos, de los renglones más importantes del presupuesto nacional. Educación, salud, supera a estos 2 rubros. La ENE se está llevando, creo que un 20% del presupuesto nacional. Nos gustaría ver renglón por renglón. O sea, si la ENE en su presupuesto, visto renglón por renglón, partida por partida, está destinando su presupuesto a pago de empleados más que al pago de deuda, entonces esto es lo que nosotros estamos viendo que sería un tema de gran preocupación. Entonces quisiéramos ver renglón por renglón cómo está ese presupuesto. En este país estas situaciones se manejan de manera como que fueran secretos, y necesitamos ver cómo es que se va a rescatar la ENE. Como bien dijo usted, no había un plan de rescate, no había un plan de trabajo,
hasta ahora se están viendo algunos elementos que pues dan alguna esperanza, pero realmente quisiéramos saber cómo es la situación real de la ENE. De este tema hemos venido hablando por años. Esta es la tercera ocasión que yo estoy aquí en este foro para hablar exactamente el mismo tema en los últimos 10 años. Y la realidad parece ser la misma, hablándolo... No, más bien se incrementa la situación precaria de la ENE. Y ya a estas alturas buscar culpables ya no tiene razón. O sea, tenemos que ver cómo es que se va a solucionar. Y, sobre todo, evitar estar hablando de la manipulación del lenguaje como un arma de propaganda. Que la refundación por aquí, que los térmicos por allá, que los usuarios por acá. O sea, el lenguaje como arma de propaganda ya no debería ser. O sea, ¿qué nos importa a nosotros la refundación del sistema del subsector eléctrico si en la práctica no estamos viendo más de lo mismo? O sea, venimos, como le digo, 10 años hablando de este tema y la primera vez que hablé de este tema el déficit estaba en 51.000 millones de lempiras. Casi que se ha doblado. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Que es una deuda heredada, que todo el mundo sabe, o sea, nunca la ENE ha estado en números negros, siempre ha estado en números rojos. Entonces, queremos ver realmente cómo se va a rescatar. Y si no se puede rescatar, que nos lo digan, pero también que nos den respuestas de qué es lo que va a suceder, porque si no nos están engañando, y no hay cosa más triste para un consumidor que ser engañado. Bueno, y decía algo interesante, Darwin, que o sea, no es tanto lo reparar en lo que se está pagando, sino el servicio que se está dando. Héctor Madrid es nuestro corresponsal en el sector del litoral atlántico, en el sector de Tocoa, pues me dice, en Tocoa y en varias aldeas no hubo energía, asumo que me está hablando del 24 de diciembre porque eso estábamos hablando, no hubo energía desde las 4 de la tarde y celebraron, por eso les decía, celebraron a la luz de las velas. Aquí dice que fue un show de luces, Miguel, antes de pasar con Kevin. Sí, rápidamente le puedo decir, licenciado Ulises, y al pueblo hondureño, que en muchas zonas del país no hubo energía porque, bueno, lógicamente un sistema de distribución, un sistema de transmisión está expuesto a las fallas. Y hay fallas naturales y hay fallas provocadas. Y hay fallas también por restricción de energía. Y en el caso de la UAM, hay un problema ya de ya ratos, donde nosotros lo que planteamos era la construcción de una línea de transmisión directamente a la UAM, de Lloro a la UAM, no más potencia en la Ceiba, porque no se ocupaba ahí. Y muchos diputados de la Ceiba apoyaron lo que se hizo y nosotros en contra de eso, y ahí está la zona de la UAM, sigue sin energía. Se lo digo porque conozco todo el UAM en el Mich, conduje 15 cuadrillas, tiramos 37 kilómetros allá en la zona de la UAM, dormí en el batallón que está allá por Trujillo, y conocimos las grandes necesidades. Si usted medía con un voltímetro en un toma corriente, le daban 90 voltios. Y siguen dando esos 90 voltios allá en Isleta, en Puerto Castilla, allá abajo de la UAM. Entonces, ese problema se resuelve, pero llevando líneas de transmisión a la zona. Y yo le digo a mi compañero Darwin, de que la gente ve que el ENE es el problema, pero nosotros lo consideramos que si en esta mesa usted mete el ENE, entonces lógicamente la mete en un problema. Entonces el ENE está dentro de un escenario de contratos y un escenario de modelo donde la institución no se refleja el buen rendimiento, pero si usted la saca de ahí a un modelo diferente y compite la empresa estatal en el marco de lo que ya el gobierno modifica en la ley, el gobierno da las señales del presupuesto, el gobierno da las señales de un presupuesto para pérdida, un presupuesto para subsidio, y pone entonces la coordinación o la gerencia del ENE a competir en igualdad de condiciones, usted va a tener otra empresa. Ahora, vean ustedes, no es la culpa. Claro, vean ustedes la cantidad que se le ha asignado de presupuesto para el 2023 a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Esperaríamos que empiecen a cambiar las situaciones y sobre todo con el dinero que se ha asignado para este programa de recuperación de pérdidas técnicas y no técnicas. Pero, vean, Kevin Rodríguez, ya él está viviendo en San Pedro Sula, él sabe lo que está pasando en el Valle de Sula. El problema del Valle de Sula, más allá de la mala calidad del servicio que se está prestando, hay
empresas que no están llegando. Yo creo que lo platicábamos personalmente y por teléfono. Muchas empresas no están llegando al país porque no tienen, primero, la oferta de energía que necesitan para instalarse y luego la calidad que necesitan para levantar sus empresas. Estamos hablando de empresas que son o vienen con inversiones millonarias, Kevin. Totalmente, Ulises, y bueno, voy a empezar con una propuesta, ¿verdad?, de cuál debería de ser, en nuestra visión como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el camino a seguir, la ruta a seguir para poder resolver de una manera más definitiva y sostenible el tema de energía eléctrica, y es la producción nacional. Promover, apoyar realmente los recursos que nosotros tenemos a nivel nacional en Honduras, para poder volvernos autónomos, independientes en todos estos problemas que tenemos. Mientras nosotros sigamos produciendo el 50% de la electricidad con combustibles importados, esta plática de si sube o baja la tarifa no va a cambiar. Realmente se va a mantener por muchos años de aquí a futuro y no lo vamos a poder superar. Nos va a seguir pasando factura, independientemente se apliquen subsidios, independientemente se congele la tarifa, alguien lo tiene que pagar. Y hay que mencionarlo de manera muy contundente. Honduras tiene ese potencial para poder realmente ser autosuficiente en la generación de energía eléctrica, que nos va a dar ese camino y ese paso para que podamos promover también los diferentes rubros, porque cuando uno habla con los diferentes sectores, independientemente sea lácteos, independientemente sea algún tipo de algún tipo de industria agrícola, necesita energía eléctrica para poder producir en Honduras. Ese es uno de los factores también que nos ha obligado a tener que estar importando mucho producto, porque cuando uno quiere venir al país a invertir, no hay capacidad del suministro eléctrico para poderlo lograr. Ya voy a regresar antes de que finalice el programa con esa reflexión de la producción nacional, pero quiero tocar muy en detalle lo que usted mencionaba, Ulises, y lo que mencionaba también don Darwin en cuanto a un servicio que no tenga interrupciones, porque esa es la clave. De manera muy conservadora, las estimaciones que nosotros hemos realizado en la Cámara, estamos hablando que solo en el 2022, y esto es acumulativo los años anteriores, esa cantidad de apagones, estamos hablando de 57 millones de kilovatios hora que no se tuvieron en el 2022, si lo comparamos con otros países, ya sea Guatemala o incluso Estados Unidos, que miraba una estadística que decía que en todo el año tuvieron nada más 7 horas con interrupciones de energía eléctrica, y muchas veces es por nevadas o por situaciones de aspecto climático que no son como el caso nuestro, que es una falta de inversión en el sistema. ¿Cuánto le ha costado esto a la economía nacional? Por lo menos unos 4.000 millones de lempiras, ¿verdad? ¿Cuánto se puede hacer con eso? Pero más allá de eso, ese es el valor de la afectación conservadora para los que tienen energía eléctrica y los dejaron sin luz, ya sea el 24 o cualquier otra fecha. Pero ¿cuál es el impacto hacia futuro en la inversión de Honduras? Como usted bien decía, nos visitan cantidades de inversionistas. Realmente Honduras tiene una oportunidad muy buena para poder desarrollarse económicamente, generar empleo, generar progreso social, pero que la estamos desaprovechando porque cuando se quiere instalar una planta de 2 megas, 3 megas, no hay capacidad de suministrarles el servicio eléctrico. De hecho, el tema de la interrupción es muy importante porque uno podrá decir, bueno, fue 10 minutos, 1 hora que estuvo sin luz. Pero ¿cuál es el impacto en su negocio y los que nos están viendo, a los que han emprendido y han puesto ya sea un mercadito de lácteos, paletas, cualquier servicio, cualquier emprendimiento que implique tener energía eléctrica? Cuando usted lo dejan sin luz o hay un bajón de voltaje, como se le dice, o tenemos una interrupción del servicio eléctrico, le daña ese equipo, le quema la tarjeta. Todas las personas que han puesto algún café en algún momento saben que esos equipos son caros y son bien delicados, y aunque usted le ponga el equipo de protección de voltaje, se lo va a dañar. ¿Cuánto le cuesta esto? Y eso es lo que se tiene que incluir realmente en esta estimación. Estamos hablando de pérdida de ventas, no se tiene también la capacidad de pagar el financiamiento para ese negocio, no se tiene la capacidad para pagar planilla. Cuando uno va a algún negocio y lo que le venden es no hay luz, entonces uno no regresa. Eso está generando una afectación muy fuerte en la economía nacional, en la oportunidad para que podamos generar el desarrollo económico. Por otro lado también, ¿qué es lo que tenemos que realmente orientar y cuál es dos propuestas muy puntuales que tenemos como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, y aprovechar que está el comisionado de la CRE para proponerlas aquí públicamente, y ellos ya la conocen realmente y nos han expresado anuencia de poder trabajar de la mano? Número 1 es la democratización de la generación, que entiendo que a nivel de gobierno se le menciona o se le ha denominado como socialismo energético. ¿Qué es esto? Para que la gente no se asuste. Que uno pueda poner su panel, ya sea en su negocio, en su casa o en su industria, y poder tener cierta producción que le inyecta de regreso a la red. Eso tiene muchísimos beneficios a nivel nacional porque baja la demanda,
baja las horas pico. Si uno está produciendo en la noche, en el día con energía solar o con cualquier otro tipo de fuente, realmente le está dando ese beneficio la ENE de no tener esa presión de estar produciendo esas horas. Le va a ayudar al embalse del Cajón y las demás hidroeléctricas de la ENE de poder tener un mejor nivel para producir en horas pico durante la noche. Pero ¿qué otra ventaja tiene? El ahorro que va a tener para su bolsillo, en su negocio, en su casa. Según estimaciones de empresas que se han dedicado a este rubro, puede tomar 3 años, 4 años en recuperar esa inversión, porque son inversiones altas. Y ahí es donde se requiere el apoyo de la ENE y de la CRE para poder definir que si usted pone un panel en su casa, cuánto se le va a pagar si usted inyecta, por decir algo, 50 kilovatios hora en un mes, ya sea 1 lempira, 2 lempiras. El valor lo que va a hacer es incentivar para que usted lo pueda hacer y acelerar, recuperar esa inversión. Y la otra, que no me gustaría dejarla de fuera, es que nosotros como sector privado podemos apoyarle a la ENE a resolver muchos de estos problemas de los apagones. ¿Y de qué manera? Hay una empresa afiliada de la Cámara que nos exponía que en este año, solo por las interrupciones del suministro eléctrico, ¿qué significa esto? Que si usted lo deja sin luz a ellos 1 minuto, todo el proceso industrial se detiene y volver a iniciar, resetear todo el proceso les cuesta millones de lempiras, y sin contar toda la afectación que genera el equipo. Solo en el 2022 a esta empresa le ha costado aproximadamente unos 200 millones de lempiras. ¿A una sola empresa? A una sola empresa, en afectaciones en sus equipos, en sus procesos productivos, y que finalmente cuando viene un inversionista y dice, no, en Guatemala yo no tengo ese problema, mejor voy a trasladar mi planta a Guatemala, nosotros estamos perdiendo esa opción. Pero ¿cómo puede ayudar el sector privado? Realmente hay muchas empresas que tienen esa oportunidad de poder autogenerar, ¿verdad? En el caso de esta empresa, por mencionar un ejemplo del universo de muchos que existen en la costa norte, si logra generar su propia producción, que lo que ellos están buscando realmente es mantener un voltaje estable, más allá del precio. Esto le va a dar el beneficio del ENE de liberar un circuito en Villanueva aproximadamente unos 6 megavatios. Es una cantidad bastante alta. Usted le está ahorrando al ENE tener que invertir en transmisión, en distribución, en generación, esa cantidad, y son recursos que realmente en este momento la ENE los necesita con mucha urgencia. ¿Y saben cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que los hondureños se vayan acostumbrando ya a los apagones. Yo en una oportunidad estaba sintonizando hace como unos 3 años, 4 años, un canal de... y no sé cómo llegué, cómo caí ahí, cuando uno se pone con el control frente al televisor y de repente no tiene nada que hacer. Me encontré con un canal de Venezuela y casualmente era el canal oficial del Congreso Nacional de Venezuela, y hay un diputado, asumo que era de la oposición, dijo que en una ciudad, por las características que dio, que era similar a La Ceiba, tenía 2 años sin energía. 2 años sin energía. Ya la gente se acostumbró, las plantas eléctricas compraron. Se recuerdan que una vez estaba el ruido en la capital, San Pedro Sula y La Ceiba, el ruido de los motores y todo eso. El problema es que los hondureños se vayan acostumbrando a los apagones. La compañera que se pasó sin energía y los de Tocoa sin energía el 24 de diciembre, bueno, pero si ya no llega el 31, ¿y qué vamos a hacer? No, hay que alzar el reclamo, la queja. Yo creo que este gobierno está a tiempo de poder solventar este problema de la crisis en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Si no estaba preparado de entrada, creo que sí ha estado la preocupación para poder salir de al paso, porque se ha invertido fuertes sumas de dinero, por lo menos se han destinado o se van a destinar fuertes sumas de dinero para sacar de la crisis que se encuentra en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Pero no solo eso, todo el sector de energía eléctrica. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Le reiteramos la interrogante que está planteada para el día de hoy. Si Luz Madrid nos adelanta la interrogante, y también usted puede dar la cara, usted puede conectarse vía Zoom y dar la cara y dar su punto de vista aquí en el programa Frente a Frente. Luz. El tema del día para que opine con nosotros: termina otro año y la ENE sigue el mismo camino. Crisis financiera, pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Qué podríamos esperar para el 2023? Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ahí no me va a atacar usted.
Bueno, aquí tenemos en este momento ya las titulares que hacen noticias en tunota.com. Aquí la plática luego de la pausa comercial es interesante y ya la vamos a trasladar al foro porque esos temas hay que traducirlos y trasladarlos a la opinión pública. Vean ustedes, cubanos de plan de alfabetización tienen primeras fricciones con municipalidades. Ya se ha dicho de que vean, no son tanto los médicos cubanos. Entiendo que es la Secretaría de Educación que ha llegado donde los alcaldes, prácticamente a muchos alcaldes, a imponerles cuál es la pauta de la llegada y la asistencia de los médicos cubanos en el campo de la alfabetización y que les están pidiendo que tienen que sufragar algunos gastos que no los tienen previstos los alcaldes. Atención, elevan alerta amarilla a 3 departamentos por lluvias en Honduras. Lo que le decía, las contradicciones del clima, el cambio climático, lo que está provocando. Solo un 40% de los medicamentos de las compras directas han ingresado, dice aquí el titular de tunota.com. Solo el 40% de las compras directas. Óigame, ya ni siquiera con compras directas se puede tener abastecidos los hospitales, un 40%, ya se imagina usted un proceso de licitación pública que lleva todo este mecanismo, que sí se está trabajando y sí está adelantada un proceso de eso. Y más informaciones, suman casi 100 tachas y denuncias contra candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Para este tema va a haber un espacio para ampliar acá porque hay una enorme preocupación de que la Junta Nominadora estaría a punto de quedarse sin candidatos por todas las tachas y denuncias, unas bien intencionadas, otras muy mal intencionadas. Estos son los titulares en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. Termina otro año y la NE sigue el mismo camino. Crisis financiera, pérdidas técnicas y no técnicas. ¿Qué podríamos esperar para el 2023? Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Gracias a todas las personas que han estado compartiendo su opinión a través de WhatsApp 9773-665. Hola, buen día. Sin duda la NE no cambiará su modus vivendi. La cortina de humo lanzada en su rescate se parece a las falsas noticias, derrochando los honorarios del Estado. Por favor, presidente Xiomara Castro, realice una verdadera estructuración y ese sindicato mándelo a volar. Buen día, me pregunto, ¿cómo va a salir adelante si para poder hacer un pegue de luz en una casa nueva, uno llega y llena los formatos y le dicen que espere entre 1 y 4 meses? ¿Cómo se llama eso? Ineficientes, desplicentes, haraganes, entre otras cosas. Esto indica que no les importa el cliente cuando alguien con ilusión de pasarse a su casa no lo puede hacer porque no tiene luz y por ende la empresa Energía Honduras dejan de percibir estos ingresos. Hasta Salvador Nasralla reconoció que en la administración de Rixi Moncada de la NE, esta empresa mejoró administrativamente, lamentablemente cayó 12 años en llenarla de empleos y salarios altos. Asimismo, el robo de energía a gran escala, por los que pueden pagar hoy. Para recuperarse necesitarán muchos años, que no vengan diciendo que es por darle la energía gratis a los más pobres de Honduras. Son los grandes los que roban energía y se viene arrastrando desde décadas ese problema. Buen día, quisiera comentar algo, soy de Jutiapa, Atlántida, y la verdad yo estoy de acuerdo a pagar lo que consumo, pero es una exageración lo que sale, uno es pobre y al principio me salió 0, porque no consumía los 50, ¿qué se dijo? Pero ya últimamente me sale bastante y veo que no son conscientes de la cantidad de personas que no tienen contadores en sus casas. Personas que tienen cómo pagar y los de la NE pasan de paso y a uno le toca pagar lo que ellos consumen, no es justo, la verdad. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Bueno, para aprovechar el tiempo, inmediatamente el doctor Wilfredo Flores, comisionado de la CREP, nos explica, bueno, cuál es o por dónde puede ir esta revisión trimestral de la tarifa de la energía eléctrica. Estamos hablando de enero a marzo. Doctor, ¿cómo se podría reflejar el incremento
no más que el incremento, sería alguna rebaja en la tarifa de la energía eléctrica. Sí, yo quiero aprovechar, Ulises, para mostrarle a la población lo que el gobierno ha venido haciendo con la tarifa. Algunos dicen, sí, no pago la energía eléctrica, que el último mensaje, ¿no?, que se aumentó, bueno, se está ajustando eso, ¿no?, ese tema de del subsidio. Sin embargo, nosotros desde la CRE, ¿qué es lo que se muestra esta figura? Primero, segundo, tercer y cuarto trimestre. Así calculamos nosotros la tarifa. Estamos en el cuarto por trimestre. Estamos en el cuarto, sí. Muy bien. Para el cuarto trimestre, nosotros ya hicimos el cálculo. ¿Qué pasó? Del segundo al tercer trimestre hubo un pago diferido, ¿verdad? Lo que mantuvo la tarifa en 5.32 lempiras por kilovatio hora. Muy bien. Para el cuarto trimestre se esperaba un aumento de un 13.8%, que era un 6.06 lempiras por kilovatio hora. ¿Qué se hizo ahí? Pues se subsidió y la tarifa se mantuvo a 5.32. ¿Cómo ha venido el gobierno haciendo esto? ¿Ya? Por un lado, el pago diferido, ¿verdad?, que se paga después, o el subsidio del Estado. Nosotros desde la comisión lo que hacemos es calcular el costo real de la energía. Ese es el mensaje que nosotros, la señal económica, que es la tarifa, estamos enviando a la población. Y es una señal que me permite a mí decir, ok, hasta aquí voy a consumir, ¿ya? Por otro lado, les quería mostrar cómo se ha venido aplicando el subsidio. Nosotros dentro de la comisión, una de nuestras... ¿En esa misma gráfica o...? el siguiente slide, por favor. Este es. Dentro de la comisión lo que hacemos también es supervisar, ¿no? Supervisar al distribuidor, que en este caso es el ENE, en tierra firme. ¿Cómo se ha venido aplicando el subsidio de los 150 kilovatios hora? Estos son los usuarios subsidiados, ¿sí? Vemos cómo se ha venido subsidiando y el monto total del subsidio de mayo a agosto. Eso por un lado. Por otro lado, ¿quiénes son los que pagan según ley? Sigamos, por favor. Según ley, ¿quiénes son los que pagan este subsidio? Démosle el siguiente slide. Ese es. Vemos que, de acuerdo a la supervisión que hemos hecho, un 40% lo pagan los usuarios no residenciales, ¿sí? Y el resto, pues, es una carga al Estado. Pero ¿por qué esto? Para la explicación de dónde está, para que puedan verlos, ahí estamos mejor, ahí estamos viendo. ¿Por qué esto, Ulises? La energía eléctrica, a partir de este gobierno, es un derecho humano, ¿sí? Nosotros creemos que sin energía eléctrica, así como bien lo dice el representante de la Cámara de Comercio, sin energía eléctrica no hay desarrollo. Estamos conscientes que es necesario sobrellevar la congestión de las líneas de transmisión en el norte. Se están haciendo todos los trabajos, hay una planificación de la transmisión y una planificación de la generación también. Dentro de la CRE, nosotros ya hemos publicado una normativa de autoproductores, una normativa que acaba de cerrar su consulta, pero que está disponible ya la normativa existe. Estamos trabajando en una normativa también para productores, para otro tipo de productores, para cogeneradores que se llaman. Por ejemplo, los ingenios, ¿sí?, que no hay marco regulatorio para eso. Entonces, nosotros estamos trabajando en eso. No solamente somos tarifa, ¿no? Si bien es cierto, una de nuestros trabajos importantes es mostrar el costo real de la energía vía tarifa, vía esta señal económica, insisto, nosotros también hacemos fiscalización. Doctor, aquí me muestra usted lo que subsidia el Estado, que es la parte... Un 60%. azul, y los usuarios no residenciales, que son los empresarios, el sector... Ya le voy a mostrar quiénes son. Subsidian... En el mes de agosto subsidiaron el 40.24%. ¿Quiénes son estos? Si me muestran el siguiente slide, por favor, solamente es el 1%. El 1% son los que pagan el subsidio. El 1%... que tienen un consumo en el orden de arriba de 150 kilovatios hora, ¿no? Los que reciben subsidio de 150 kilovatios hora son el 43%. Los que no reciben ni pagan el subsidio son un 56%, o sea, la mayoría de la población.
de todos los usuarios de la ENE, solamente un 1% están pagando este 40%. O sea que recaen los grandes consumidores. Grandes consumidores, claro. Bueno, aquí están planteadas las gráficas de cómo pues está el comportamiento de lo que ha aportado el Estado en subsidios. ¿Por qué la tarifa no se ha ido arriba? Y habrá que reconocerlo. ¿Por qué la tarifa no se ha incrementado? Porque es un derecho. En este caso, pero también sí me gustaría escuchar aquí a Darwin, que tiene algunas consideraciones, porque me enseñaba un documento en el cual él tiene observaciones puntuales pues al tratamiento que se le ha dado a este tema de la tarifa, o por lo menos el discurso que hemos escuchado en el campo gubernamental. Darwin. Bueno, en primera instancia hay que tener cuidado cuando hablamos de derechos, porque apenas 2 millones quizás o 3 millones de personas tendrán energía eléctrica en este país de 10 millones de habitantes. Significa que cualquier persona en Honduras podría demandar al Estado porque no tiene ese derecho cumplido. Entonces volvemos al punto de expresiones mordaza como refundación del sector energético, la electricidad como derecho humano, oligarquías energéticas. Eso es puro aire, eso es pura esponja, pura paja, en el sentido literal de la palabra. Entonces hay que tener cuidado con esas expresiones, porque 7 millones de hondureños no tienen energía eléctrica. Entonces, si es un derecho, estamos aplastando ese derecho a todos los millones de hondureños que no tienen energía. Luego, se anunció con este nuevo gobierno, y no es que estamos hablando de este gobierno, o sea, hemos estado aquí sobre esto. ¿Este vocabulario es en la eternidad de la ENE o es el reciente? El nuevo vocabulario. Uh-huh. O sea, el nuevo vocabulario, o sea, mientras siga la situación igual, esto de hablar de refundación, de derechos, o sea, es pura pasta, es pura paja, que se la lleve el viento. Entonces tenemos que ver lo anunciado, ya la cosa real. Se habló de una inversión de 3.400 millones en distribución en los primeros 12 meses de este año. La ejecución hasta el momento no llega ni al 1% de esos 3.400 millones. Darwin, es el plan de este programa de rescate de la ENE, de plan de recuperación de pérdidas técnicas y no técnicas. Bueno, de este plan poco se sabe. Uh-huh. Se habló de socializar, bueno, se habló de que se iba a establecer una unidad de élite que iba a llevar a cabo trabajos en 33 circuitos ya identificados, balances energéticos, proceso de instalación de medidores, regularización de clientes con lectura cero, promediados, sigue el promedio aquí en el país, perseguir el hurto de energía, que no solamente es los grandes consumidores, también hay colonias completas que están secuestradas por mareros donde la ENE no entra, y eso se sabe, o sea, todo el mundo lo sabe. Hurto de energía, no solamente repito, grandes consumidores, hay un montón de gente que hurta energía, y entonces en este sentido no se sabe en detalle este Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, que anda ya arriba del 31% al momento, o sea, no se ha bajado desde hace años. Se trajo a la empresa Energía Honduras para eso y nunca se cumplió. Entonces definitivamente esto, lo anunciado contra lo real, no cuadra, pues. No podemos hablar de refundación del sector energético cuando lo que se ha anunciado no se está cumpliendo. Instalar 454.060 medidores, se dijo que esto se iba a finalizar en noviembre del 2022. Revisar 8.000 instalaciones de medianos y altos consumidores, se dijo que esta actividad iba a dar inicio en el 2023. Y la instalación de 3.5 millones de focos ahorradores, de la cual no tenemos información al momento. Bueno, yo recuerdo que fue un 4 de julio, si no estoy equivocado, que con mucha parafernalia se anunció este plan de rescate de la ENE, con la recuperación de pérdidas técnicas y no técnicas. 4 de julio, y vea, estamos cerrando el año, y ahí los datos los está presentando Darwin Ponce en este momento. Y hablando de los subsidios, antes de pasarle a Miguel y luego de irme a la pausa comercial, bueno, yo no sé si qué tan mal o qué tan bien voy a caer con esta versión particular, y lo digo con mucho respeto. Vean, yo esto de los subsidios no soy partidario, y cuando hablo de los subsidios a nadie. Tiene un aliado en esto. Sí, ¿y sabe por qué? Porque yo me pregunto, ¿cómo es posible
Aquí hay familias o hay personas que no puedan pagar la energía eléctrica, que a veces protestan porque le incrementan 10 lempiras al servicio del agua potable. No, pero si tienen para comprar recargas, si tienen para comprarse, vea, diariamente una gaseosa o las que venden. Ulises, ¿y usted está de acuerdo con los incentivos a la oferta, a la generación? ¿En qué? Explíqueme mejor ese. Se le han dado incentivos a la generación, sí, a este país, ¿verdad? El recurso Los han renovable tenido. sobre todo. ¿Por qué no darle también los mismos beneficios a la demanda, al usuario? ¿Sabe qué pasa? Es que ese es un problema económico. Y usted tiene una consideración, en un momento lo habíamos compartido, Darwin, sobre este tema, porque este es un Estado paternalista, creamos un Estado paternalista. Sí, pero sí me gustaría escuchar esta versión de Darwin, porque creo que en un momento, en una plática fuera de cámaras, lo platicamos en una entrevista que le hacía, o hacíamos el comentario del por qué, vea, la gente se acostumbra, la gente gasta sin medida, pero no se repara en gastar, porque yo no creo que le regalen las recargas de la telefonía celular. Yo no creo que cuando va a la pulpería a comprarse pues las gaseosas y todo esto, o muchos, vea, muchos de los que reciben subsidios viajaron de Tegucigalpa, del resto del país, a ver al Bad Bunny a San Pedro Sula. Se fueron al concierto, pero no pagan energía. Es por eso, no sé hasta dónde. Sí, pero ahí estamos especulando también. No, pero sí se da, doctor, sí se dio. Darwin, le escucho así rápidamente. Bueno, el tema de subsidios en el país ha sido un tema recurrente y es parte de un discurso populista que quiere quedar bien con un sector que ahora podría llamarse un sector privilegiado. Estamos creando castas privilegiadas en el país, eso no debería ser así. Si usted es consumidor y es un consumidor honesto, sabe de que lo justo es pagar por un servicio, sea poquito o sea bastante, pero lo justo es pagar. Entonces, cuando a usted le están dando un servicio gratis y este servicio está afectando a la empresa que se lo presta, esto es incongruente. Yo creo que todos los usuarios en el país deberían pagar 100 lempiras, paguen 100 lempiras. Hasta simbólico puede ser. Puede ser simbólico, pero cuando usted le dice a una persona, usted no va a pagar porque usted es parte de una casta privilegiada, porque es pobre, o sea, eso es hasta insultante, porque ¿sabía usted que los pobres son los que son la mejor paga en este país? El pobre cuando pide un préstamo, lo paga, y los que no pagan son los que tienen. Entonces, todo el mundo debería pagar su consumo, así como pagamos recargas, así como pagamos gaseosas, así como pagamos la loto, así como pagamos cualquier cosa que diariamente nosotros estamos consumiendo. Entonces, todos los servicios en este país deberían ser pagados, porque cuando usted financia la gratuidad en personas, está afectando a la empresa. Cuando usted le da incentivos a empresarios que son millonarios, está afectando a la empresa. Entonces no podemos hablar de que qué buenos somos cuando estamos matando a la empresa que está produciendo. Solo me gustaría escuchar al doctor, porque el doctor tiene otra versión y me gustaría escucharla, doctor. Este es un país rico en recursos naturales. Sí. Somos un país rico que lo han empobrecido con el modelo neoliberal que se ha implementado en este país. Y esto no es de ahora. Nosotros estamos recibiendo un subsector eléctrico quebrado, con incentivos a la oferta, y no se le ha dado incentivos a la demanda en el país más pobre del hemisferio occidental. Óigame, aterricemos en qué país estamos, por favor. De ahí surgen las leyes. Las leyes, hasta ahora, han estado sesgadas hacia ciertos grupos. Podemos hablar aquí del contrato de EH, un contrato que es un tamal amarrado, como le digo. Podemos hablar aquí de las leyes que se crearon para incentivar, y está bien. ¿Por qué tenemos que incentivar? Porque el país está mal visto, ¿ya? Tenemos que atraer la inversión. O sea, nosotros estamos tratando de llevarle este producto que ahora es un derecho humano, les duele a muchos, porque ya no estamos viendo solamente el modelo neoliberal que alimentaba la oferta. Tenemos que crear equidad en el consumo de la energía eléctrica. Y yo hablo del socialismo energético. Como dice Key, socialismo energético para mí es: démosle a la demanda el poder. Sin la demanda, el mercado no existe, señores. ¿Ya? Es el elemento más importante de un mercado eléctrico.
Entonces, subsidiemos a la demanda, por favor, si muchos no pueden ni pagar la electricidad en este país, porque vivimos en el país más pobre del hemisferio occidental, que lo han empobrecido nuevamente. Entonces, miremos todo el contexto, el problema holístico. Sobre el subsidio. Sí, le escucho, Miguel. Mire, yo sobre el subsidio, lo que presentaba el ingeniero Wilfredo en la gráfica, nosotros sí creemos como sindicato, como trabajadores, como lo hay en el mundo, bajo políticas públicas que se debe subsidiar donde está la extrema pobreza, donde está la baja plusvalía, pero identificada, focalizada, no como política demagógica, porque esa política demagógica es la que ha venido distorsionando la institución y el modelo energético en el país. Pero sí consideramos que es fundamental el subsidio que sea focalizado, porque, mire, honestamente, en nuestro país hay mucha gente que paga la luz y no come, o come y no paga la luz. Entonces, el subsidio amortigua. El problema es, como usted lo mencionaba, que fueron a ver a un cantante de San Pedro, es porque a esa zona no tendría por qué hacer el subsidio, porque el subsidio está abierto. Entonces, el subsidio abierto, usted va a ver que abarca colonias de alta plusvalía, y que hay mucha gente que rentabiliza la energía en cuarterías y en cierta comercio y tiene subsidio. Entonces, el subsidio debe estar orientado y focalizado a las verdaderas familias que lo necesitan para sobrevivir. Pero hay mucha gente que usted va a ver, incluido en un puerto de un río, subsidiado y tiene un súper. No tendría por qué estar subsidiado. Tendría que estar subsidiado aquel que realmente la energía lo ocupa para sobrevivir, para iluminar al niño o a la niña que va a estudiar. Porque la energía es progreso, es educación. Honduras es el segundo país con más riqueza hidroeléctrica. Históricamente, mire, de la región centroamericana tenemos senda riqueza y potencial hidroeléctrico, Llanitos, Icatuí, El Tablón, el complejo Patuca. Este país se hubiera refundado hace muchos años en este modelo energético, pero caímos desgraciadamente en un modelo donde la institución ha venido en picada. Pero nosotros consideramos que se debe mantener un subsidio, pero hay un subsidio que lo mencionaba acá el compañero Darwin, el gobierno creo que destinó 3.900 millones. Ese dinero iba para el subsidio, y es importante que para nosotros exista una política de subsidio. Y que es más, ingeniero Wilfredo, consideramos que en este pliego tarifario, al final del día, al final de una nueva reconstrucción del modelo, aparezca una tarifa social, hombre. Claro que sí. Que beneficie a los más pobres. Claro, como en Guatemala. Y que eso entonces... Guatemala tiene un decreto de tarifa social. Todo pasa por las leyes y los decretos. Y que eso entonces baje la barra del subsidio. Esa tarifa social se aproxima a lo que dice el compañero Darwin, que antes que la gente pague o tenga un valor simbólico, pero que sea una... Porque antes, en ese pliego tarifario, había una tarifa preferencial para los grandes industriales, con el argumento del empleo, con el argumento de las inversiones, con el argumento de exoneraciones, con el argumento X, Y, Z. Entonces, hoy, ¿por qué no puede existir? Claro, pero vea Miguel, porque también tengo una llamada telefónica y tengo que cumplir esperando en la línea telefónica precisamente el gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada. Y vean, yo me recuerdo que en una oportunidad, yo vengo de tierra adentro, vengo de uno de los municipios más pobres de Honduras, la Iguala, Lempira. En una oportunidad le decía a alguien: oíme, Magno, ¿por qué no apagas ese foco en el día? 2 focos, uno que está pegado a la casa y el otro que está alumbrando un cafetal, un cafetal ahí, cafetal de la casa, del patio de la casa. Y me dice: ¿y yo para qué lo voy a pagar si no lo pago? Si no pago energía. A mí no me cobran. Eso crea derroche, doctor. Eso crea derroche. Por eso hay que focalizarlo. Exacto. La focalización es necesaria. Claro. Y la tarifa social también. Y de repente, a mí cuánto me gustaría una focalización que le diga: óigame, ¿usted cuánto gasta en recargas? Es que mire, aquí hay un problema, mi estimado. Usted no puede comparar el recurso electricidad con el recurso telefonía. Muchos hacen esta comparación y yo quiero que no la hagan más, porque el impacto en el desarrollo humano no es el mismo en ninguno que la electricidad con respecto a la telefonía. Totalmente de acuerdo, doctor, totalmente de acuerdo, pero yo creo que esto crea conciencia en la gente. Esto va creando conciencia en la gente. Y vea, al que no le cobran, no cuide el recurso. Lo que no nos cuesta, usted lo dice, hagámoslo fiesta. Tengo al doctor Eric Tejada en la línea telefónica, gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y ministro de la Secretaría de Energía. Doctor, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, Ulises. Gusto en saludarlos a todos ahí en el panel y al teleauditorio.
Básicamente para aclarar algunos puntos, ¿verdad? Empezando desde el título, que es bastante tendencioso, ¿no? Es evidente que el ENE no sigue el mismo camino, ¿no? El mismo camino fue marcado durante 13 años y algunas personas ahí en el panel, como el señor Ponce, que francamente no sé ni siquiera cuál es su relación con el sector eléctrico, desconocen la situación que le encontramos, ¿verdad? Los que le dan vida al sector eléctrico. 75.000 millones de lempiras de deuda histórica, una deuda flotante de 12.000 millones, una en práctica no solo quebrada, sino en ruina. Uno viaja por las regionales del ENE y estaban absolutamente abandonadas. Las centrales hidroeléctricas estaban a punto de colapsar. Eso fue lo que encontramos, ¿no? Durante 13 años no se invirtió un 5 en líneas de transmisión ni en red de distribución, y muchos actores de la sociedad civil que hoy alzan la voz y exigen el rescate del ENE en 6 meses después de que 13 años guardaron un silencio cómplice, no es congruente, ¿verdad? Es evidente que nosotros hemos iniciado un proceso de reordenamiento financiero, ¿verdad? Una separación técnica, administrativa y financiera. Se promulgó la ley en mayo de este año, la reforma energética, que declara justamente a la energía eléctrica como un derecho humano, naturaleza económica y social, ¿verdad? Criticar los subsidios es desconocer el país en que se vive, ¿verdad? Los datos que da el señor Ponce son terribles, ¿verdad? En Honduras no solo 2 millones de personas tienen luz eléctrica. De esos datos no sé de dónde saca, sería bueno que diera su fuente, ¿verdad? Los datos que tenemos en la Secretaría de Energía es que el índice de cobertura eléctrica es de 85.6% y que existen 450.000 familias que no tienen acceso al servicio de energía eléctrica, y eso representa aproximadamente 1,5 millones de personas, ¿no? Y justamente la ley, la reforma energética, la ley especial, en el artículo 12 plantea masivos programas de electrificación para llegar a un acceso universal, ¿no? Con el programa, con relación al tema de pérdidas, existe un contrato que fue firmado. O sea, ese contrato con EH, con el inversor operador, nace desde el 2013 con el alumbramiento de Coalianza, y desde 2013 hasta el 2016 se está gestando ese contrato de reducción de pérdidas que todavía está vigente y que nosotros heredamos, ¿no? Nosotros lanzamos el 5 de julio, no con parafernalia como lo mencionó usted, Ulises, sino un lanzamiento normal, el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Evidentemente, todo programa lleva una fase de montaje, de diseño y de planificación, más un programa de esta naturaleza, ¿no? Mientras el programa no entrase en su fase operativa, que lo acaba de hacer en noviembre, el 25 de noviembre y el 27 de noviembre, con lanzamientos operativos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, es EH, o sea, el inversor operador, el encargado de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, ¿no? A este programa lo que nos hemos planteado es reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en 12 meses en al menos 4%, ¿no? O sea que a este programa debe exigirse resultados el siguiente año, porque su fase operativa acaba de iniciar, ¿no? Durante 13 años las pérdidas técnicas y no técnicas crecieron 20%, ¿no? Repito, durante 13 años las pérdidas técnicas y no técnicas crecieron 13 años, y nunca la sociedad civil, varios actores de la sociedad civil guardaron silencio ante lo que estaba sucediendo, guardaron silencio ante un contrato que presenta vicios de nulidad y indicios de corrupción, y nadie dijo nada en este país, y ahora se pretende que en 8 meses, en 10 meses, se rescate una empresa que
que estaba en los suelos, que estaba quebrada por culpa de la narcodictadura, y ahora sí hay una presión como nunca la había habido para rescatar esta empresa en menos de 8 o de 10 meses. Doctor, así rápidamente, aprovechando, doctor, que está en la línea telefónica, y también para optimizar el tiempo en el estudio y en el programa, en descargo de este gobierno, habrá que decirlo, les entregaron. Tampoco es que el gobierno es el que ha creado esta problemática en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Vea, les entregaron un cadáver. Creo que Darwin decía que ya es un cadáver que lo han estado velando y solo falta buscar el enterrador. Totalmente de acuerdo, doctor. Les entregaron una situación complicada, difícil en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, una empresa que la politizaron horriblemente en los últimos 13 años, en los últimos gobiernos. Vea, este problema de la ENE es eterno y no son responsables ustedes obviamente de lo que están pasando, pero habrá que decirlo también, los encontró desprevenidos, o sea, no había un plan de rescate de entrada, pero sí miramos que hay para el próximo año y ya se empezó a trabajar. Usted menciona el 27 de noviembre, ya con este programa del rescate de las pérdidas técnicas y no técnicas. Así brevemente, doctor, ¿qué va a pasar con Energía Honduras? Porque está a punto de vencerse este contrato y se quedará trabajando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con sus propios recursos para la recuperación de pérdidas. En unos 30 segundos, doctor. Sí, con esto termino, Ulises. Sí hay un plan de rescate, ¿no? Nosotros lo planteamos de inicio. Hay que decir que gran parte de nuestros esfuerzos este año se concentraron en la renegociación de los contratos. Ya hay 18 contratos que tienen memorándum de entendimiento firmados y eso representa un ahorro de 1.000 millones de lempiras al año y va a representar en la vigencia de los contratos un ahorro de 37.000 millones, ¿no? Y este no es un logro menor, nunca se había hecho y hay que verlo desde el punto de vista del ahorro, ¿no? El tema de EH es bastante complejo porque efectivamente hay un contrato. Nosotros iniciamos un proceso de profundización de la intervención que se está haciendo al contrato, siempre el contexto jurídico del contrato, para evitar ser irresponsables y que existan demandas billonarias con respecto a este contrato, ¿no? La intervención o el proceso de profundización de la intervención termina el 28 de febrero. Nosotros haremos una evaluación el 28 de febrero que corresponde y el contrato de H vence en agosto del 2023, ¿no? Nosotros estamos en una fase de transición. Hay que distinguir dos puntos importantes en esta transición: una parte operativa, que es lo que nos estamos centrando en la transmisión, sobre todo de los activos intangibles, o sea, informáticos, la base de datos georreferenciada, el sistema de gestión comercial, y otro tiene que ver con el pugilato legal que existe por parte de DH contra el Estado de Honduras y que por primera vez nosotros desde esta administración hemos respondido con 2 acciones legales en contra de EH, ¿no? Cabe decir también, Ulises, lo damos acá como primicia, hemos pagado a los generadores en el contexto de renegociación de los contratos más de 6.000 millones de lempiras. Esto viene a impactar en la deuda flotante. Esperamos terminar el año con menos del 50% de la deuda flotante del pago a generadores y estamos cumpliendo con lo que el gobierno dijo, que fue que a los contratos, dándole prioridad según la ley, a los contratos que han llegado a acuerdo con el gobierno, se le está pagando absolutamente todas las facturas atrasadas que vienen arrastradas desde 2020, ¿no? Quedamos en los primeros 2 meses del año y en este cierre de año completar el pago a todos los generadores. Esto va a venir a aliviar la carga financiera de las empresas generadoras y a sanear un subsector eléctrico donde se tenían muchas empresas con una situación financiera calamitosa. Gracias, doctor. Gracias, Ulises, y un saludo a todos y a todas. Bueno, gracias. El doctor Eric Tejada, el gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y ministro de la Secretaría de Energía.
Bueno, la verdad es que yo reconozco el hecho de que les entregaron una situación calamitosa en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, gobiernos pasados que convirtieron en un botín, en un festín, hicieron de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y no creo que sea el momento como para cargar con todas las responsabilidades al presente gobierno y sí generar las expectativas de lo que puede venir el próximo año, que habrá que decirlo y lo reiteramos nosotros y ponemos y plasmamos y defendemos la interrogante que tenemos de tema de fondo en el programa del día de hoy. Estaban preparados. No llegaron preparados, los sorprendió lo que había en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Prueba de eso es que se nombró un gerente en la ANE. ¿Pasado cuánto tiempo, Miguel? O sea, no se nombró de entrada, ni siquiera se nombró cuando se estaban los preparativos para llegar al 27 de enero en el Estadio Nacional. El gerente de la ANE, y conste, es un gerente interino, no es un gerente en propiedad. Vea, una empresa como la ANE que en este momento no tenga un gerente en propiedad. Entonces, esto habla de la... Solo voy a la pausa comercial porque yo sé que Darwin se siente aludido por lo que dijo el gerente de la ANE. Más que aludido y sorprendido. Bueno, sorprendido. Nos vamos a la pausa comercial y retornamos. Este es un tema interesante y discusiones como estas es para contribuir pues en alguna medida a resolver situaciones tan difíciles como estas, y debo reconocer también que hay capacidad de diálogo, y reconozco en el doctor que siempre hemos platicado en términos armoniosos y son pláticas constructivas. La pausa comercial, ya volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Tema del día. ¿Qué esperamos de la NE? Como ciudadano, esta entidad sigue siendo la pesadilla para nosotros, tan bajo han caído que hasta el mes adelantado le cobran a uno y si no lo paga le cortan energía. ¿No lo creen? Investíguenlo. La NE es la minita de oro para muchos diputados políticos, simple y sencillo, no se les confía nada, desde la cúpula hasta el simple obrero de cuadrilla. El abuso de esta empresa a sus consumidores más humildes es inaceptable. ¿Cómo es posible cobrar un mes de energía adelantado cuando no ha pasado? ¿Qué dicen? Promediado, imposible, si me voy de viaje y no uso nada, ¿qué? Esa es una seña que allí han robado y seguirán robando. Buen día, yo quisiera que alguien me explique como si tuviera 5 años. ¿Cómo es posible que un monopolio tan grande como es la NE esté en quiebra? ¿Cómo es posible que el gobierno la tiene que sostener en vez de ser al revés, que la empresa dé aportes sustanciales al país? El monopolio más grande de Honduras en quiebra total. El pueblo hondureño lo que necesita es que bajen la energía eléctrica únicamente. El cambio climático camina y la energía eléctrica en Honduras sigue con búnker. La quiebra de la NE se debe a varias causas. 1. Conozco muchas personas que roban luz, algunas de ellas venden comidas, negocios que venden alcohol como personas particulares. 2. Políticos corruptos. 3. Empresarios morosos. Me pregunto si Micheletti ya pagó los millones que debe en concepto de consumo de energía, etcétera. Si la renta a los generadores porque Honduras no compra sus propios generadores y produce su propia energía, y otra cosa es que le afectaría a ustedes como medio a que Honduras haga ese cambio. En el municipio de Ironia, en Valle de Sico, es normal escuchar motores encendidos todo el día y noche. Mi pregunta es, ¿algún día habrá un gobierno que se interese por traer a esta zona productiva el proyecto de la energía y dejarse de promesas y promesas? Buenos días, señores del foro de Frente a Frente. Lo primero, le pregunto a Miguel Aguilar, como miembro del sindicato de la NE y socio de la empresa Energía Honduras, ¿por qué no cumplieron con el contrato de reducir las pérdidas en la NE? Y lo segundo, les aseguro que con solo controlar el robo de energía eléctrica se recuperaría en un 50%. ¿Y por qué las invasiones? A las invasiones no les cobran la energía consumida. Señores, cuando paso por los puentes de Cofradía y Chamelecón y veo las grandes cantidades de agua que se desperdician y nosotros con plantas térmicas, siento ganas de llorar. Buen día por su programa. Felicidades al licenciado Ulises. Dirige muy bien el programa. Para las autoridades de la NE que revisen el personal
Supernumerario, no es posible estar escuchando que el ENE esté en quiebra, cuando antes del cambio de gobierno nos llegaban unos recibos súper elevados sin consumir esa energía. Espero que piensen en el pueblo que está sobreviviendo después de desastres naturales y este virus. Bendiciones. Yo tuve 4 oportunidades de hacer un trámite a esas oficinas y nunca me arreglaron mi problema. Entonces, ¿por qué tanto personal en esas ventanillas? Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Rápidamente, aquí en esta interesante plática en las pausas comerciales, yo siempre les he dicho, las pláticas más sustanciosas y de repente más encontradas son en las pausas comerciales. Por cuestiones de tiempo, vamos a pedirle brevedad a nuestros invitados para hacer una ronda y salir rápido, porque ya solo quedamos y estamos a... ¿cuánto? No, menos de media hora. Kevin, estaba pendiente de... Sí, gracias Ulises. Y empezando por la pregunta, ¿verdad?, que ustedes plantearon, me parece que sí es correcto en el sentido de mencionar que el principal problema del ENE, no solo del ENE, del país, son las pérdidas. Y en uno de los mensajes que se leía hablaban que nos expliquen cómo un niño de 5 años, cuál es el problema de las pérdidas. Usted tiene un negocio que vende baleadas. Al día usted está entregando 100 baleadas, pero solo le están entregando facturas por 60. Entonces dice, y las restantes 40, yo pagué por esa baleada, yo pagué para los frijoles, la mantequilla, la tortilla, pero solo estoy facturando 60. Entonces, ¿cuánto le va a costar al final del día? Usted va a salir en rojo siempre, nunca va a sacar adelante ese negocio porque 40 baleadas ni siquiera las está facturando, no se las están pagando, y eso a la ENE le cuesta diariamente $1 millón todos los días que están pasando. Y la solución es muy... no se necesita tanta planificación, y aquí lo decimos como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ya lo ha dicho también el presidente don Eduardo Facusé, es un delito consumir energía de manera ilegal, y lo que se tiene que hacer es aplicar la ley. No se necesitan planes, no se necesitan meses, lo que se necesita es que si la ENE tiene ese listado de usuarios, independientemente sea sector privado, sector residencial, sector gobierno, que se le aplique la ley. Artículo 369 del Código Penal establece de sanciones hasta 2 años de cárcel. Ahí tiene que ser de manera equitativa para todos, no hay que tener preferencia de uno y otro, simplemente aplicar la ley, y ahí le va a dar esa salvedad, le va a dar esa sanidad financiera a la ENE para poder dejar al menos ese sangrado, de detenerlo, no estar perdiendo anualmente 8.000 millones de lempiras que después el gobierno lo tiene que encontrar para poderlo financiar. Por otro lado, el tema de tarifas, porque creo que no se respondió la pregunta si sube o baja. Como sector privado consideramos que las condiciones están dadas para que haya una rebaja. El precio del petróleo en el trimestre 3 versus el trimestre 4, estamos hablando que estaba en $85, bajó a $70, el búnker ha bajado casi $20 de ese periodo al siguiente. La generación nacional también ha sido mayor, la generación renovable, la moneda ha estado estable, y sí consideramos que debería haber una rebaja, pero también el tema del subsidio cruzado, que no estamos en contra del subsidio, sí nos parece que se debe de focalizar mejor para quién lo recibe, y al nivel de quién lo está pagando puede salir más caro, porque a nivel de empresas sí tenemos afiliados que están pagando 80.000, 150.000 lempiras más de lo que ya estaban pagando por su consumo. De esos 24.000, 23.000 usuarios que lo están pagando hoy en día, eso representa el 20% del universo del sector privado. Es decir, que sí nos parece que es oportuno que se le dé ese beneficio a las personas que más lo necesitan, pero hay que medir que por dar ese beneficio aquí no nos vaya a salir más caro, digamos, en canasta básica y todos los demás productos que se están teniendo a nivel nacional, y que perdemos competitividad. Y sí me gustaría no desaprovechar este espacio para completar la idea que mencionaba al inicio de producción nacional y también de democratización de las inversiones. Cuando nosotros hablamos de la ENE, del Cajón, de Patuca, siempre decimos es la empresa del pueblo, es la empresa nacional, es la empresa de Honduras. Pero ¿cuántos de los que nos están viendo, cuántos de los que están aquí en el panel tienen acciones en esa empresa? ¿Cuántos de ustedes tienen voz y voto para decidir cómo se van a tomar las decisiones de estas empresas? Realmente no existe. La propuesta que siempre que se promueve desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés es ir hacia la democratización de las inversiones. ¿Qué significa esto, Ulises?
que en el futuro nosotros tengamos un marco legal en el que se le permita a cada uno de los hondureños que nos está viendo poder comprar acciones, ya sea a través del RAP, a través de Injupen, pero no le podemos decir al cajón, la empresa del pueblo, si ni siquiera tenemos decisiones para poder incidir en qué es lo que pasa. Y cuando era rentable no recibíamos tampoco los beneficios, pero ahora que sí está siendo una empresa que tiene ese alto nivel de pérdida del 40% prácticamente, sí es el pueblo hondureño el que tiene que estarla rescatando a través de sus impuestos. Bueno, por alusión, por lo que le decía el gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, yo no sé que de dónde salía o quién representaba, Darwin. Sí, estoy sorprendido, más que todo, licenciado, como un gerente interino puede decir que maneja una empresa que tiene consumidores y preguntarse qué estamos haciendo los consumidores en un programa como este. O sea, eso es totalmente ilógico y representa la actitud, no solamente de este gobierno, hemos estado criticando al gobierno anterior por los últimos 13 años y antes de esos 13 años criticamos a Rick Simoncada cuando estaba como gerente del ENE, le dedicamos un editorial en un periódico importante del país que se llamaba La ENE, Rick Simoncada y Don Garabato. ¿Por qué? Porque en ese entonces, antes de los 13 años que ustedes dicen, Rick Simoncada compraba caro y vendía barato, así como Don Garabato. Entonces, no pueden decir ustedes que los consumidores estamos fuera del marco de la legalidad porque nosotros representamos casualmente y somos la razón de ser de ustedes. Y vayan acostumbrándose a que, como en el anterior gobierno, los dos anteriores gobiernos, el de gobierno de Mel Zelaya, el de Pepe Lobo, y vamos a seguir nosotros poniendo el dedo en la herida, fiscalizándolos y diciéndoles lo que está hecho mal. Y cuando hagan algo bueno, como le dije yo a un funcionario, vamos a aplaudirles. Pero de lo contrario, aquí vamos a estar. Somos consumidores y vamos a estar encima de ustedes, les guste o no. Entonces, vaya acostumbrándose, señor gerente interino. Bueno, Miguel Aguilar, brevemente, Miguel. Sí, bueno, para nosotros como trabajadores, como sindicato, para el movimiento sindical hondureño, es fundamental que el tema energético tenga otro camino y otro replanteamiento por el gobierno partiendo del tiempo que ha pasado. Es fundamental que el caso de la UAN se resuelva con inversión en la línea de transmisión y resolvamos el problema del bajo voltaje en el UAN de los apagones. El tema de la zona oriente es fundamental por la restricción de las redes, de la potencia que podemos sacar de Patuca, que se construya esa línea que venimos planteándole al gobierno anterior, que por el amor de Dios construyan esa línea de Patuca, Chichicasti y resolvemos el problema de que todas las tardes se va la luz en esta zona oriente. 20% es lo que genera Patuca, ¿verdad? Genera más de 100 megavatios. Pero realmente el aprovechamiento pero se generan arriba de 70 megavatios, sí, pero ahí anda, pero esa potencia que deja de generarse nos crea un problema acá y pega cerca de la capital y usted ve que en las tardes se va la energía y eso puede solucionarlo. Nosotros consideramos como organización que es fundamental fortalecer el programa de pérdida, sostenerlo en el tiempo, darle más músculo gerencial, operativo, de gestión, de todo lo que culmine a una inversión que ya lo establece el marco operativo, la ley modificada de energía eléctrica. Y con el tema de la pérdida con EH, se le ha notificado casi como hace unos 3 años más o menos que no invirtiera en pérdida. La fracasada intervención del gobierno pasado le notificó por escrito que iban a invertir 117 millones de dólares y no lo hicieron. Entonces, hay cosas que se dicen entre líneas, pero lo que nosotros hemos venido planteando como sindicato es que lleguen a una mesa las partes, el gobierno, la ENE y se pongan de acuerdo, porque en esta pirámide de accionar va a tener que interactuar el gobierno en el programa de pérdida juntamente con EH, el ENE que es el distribuidor, para que el programa de pérdida sea un éxito. Nosotros como trabajadores tenemos la expectativa que la operación interna del ENE se fortalezca en logística y en tecnología para poder hacer nuestro trabajo de mejor manera. Y yo recuerdo que una oportunidad que tuve una plática fuera de cámaras con un ejecutivo de Energía Honduras y me decía, vea, nosotros el plan de recuperación de pérdidas técnicas y no técnicas lo tenemos. O sea, tenemos focalizados quiénes son los que hurtan energía. Lamentablemente se usa el término hurto, es un robo.
sacar energía, pegarse de forma clandestina. Sí, Ulises, disculpa que le interrumpa, pero debe haber una ley también que penalice el uso de energía eléctrica, pero que también dé condiciones del por qué está hurtando energía eléctrica, porque a veces es responsabilidad de la administración del gobierno el dotar de esa logística o de esa tecnología para que el usuario tenga energía eléctrica. Claro, y él me decía, teníamos todo el plan y lo íbamos a ejecutar el plan, pero se acercaban las elecciones y el Partido Nacional obviamente que no quería perder ni quería que, es lo que les digo, el Estado, o lo que les decimos reiteradamente, los estados paternalistas, no me puede ir a hacer esta acción de cortarle la energía a toda esta gente que está hurtando, robando energía, porque es un voto menos. Vean, eso es cuando las instituciones se manejan con fines electoreros, sórdidos, mezquinos, caciquistas. Eso ha pasado con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y para quien preguntaba así brevemente, ¿qué es esto de las pérdidas técnicas y no técnicas? El licenciado Kevin Rodríguez se los ponía el ejemplo con baleadas. Yo se los pongo como alguien que manda a comprar 50 litros de leche, porque va a hacer cuajada, va a vender mantequilla, va a vender la leche o todos los derivados de la leche, pero los va a vender en un carro y el camino es malo y va a venir rebotando. Llega y va a comprar los 50 litros de leche, pero cuando llega a la casa se ha venido derramando en el camino y solo le llegan 30 litros de leche. ¿Qué va a estar haciendo acá? Pérdidas, obviamente que va a perder, y como esto es una iniciativa privada, no va a seguir con este emprendimiento, con este negocio, porque está comprando 50 litros de leche y a la casa le están llegando nada más 30 litros. Eso es lo mismo de las pérdidas técnicas y no técnicas. La empresa, la ENE, está comprando determinados números de kilovatios, pero ya a las casas o a las estaciones, subestaciones de la ENE no está llegando esa energía. Se está perdiendo en el camino por la línea de transmisión o por otras circunstancias que le señalaba el robo, que en la ley le dicen hurto, el robo de energía, de los grandes y los pequeños. La pausa comercial, ya volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Titulares de tunota.com, vean ustedes cómo va cambiando, ya no son las mismas noticias. Alerta, 70,000 vacunas pediátricas contra la COVID-19 comienzan a vencerse en 3 días. Impactante video, toro embistió a 4 hondureños en feria de Tapatoca, Choluteca. Hacia ahí circula en las redes sociales. En estado de salud, o el estado de salud del Papa Benedicto XVI se ha agravado en las últimas horas. Y termino con esto: selfie mortal. Turista murió al caer de tren por intentar tomarse una fotografía. Y esto fue en Tailandia. Informaciones nacionales e internacionales en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. @Frente a Frente HN, Twitter, sin interés por rescatar lo público, difícilmente llegará a alguien que rescate la NE, nos comparte @Diario en Altavoz. Nos comparte Ron Hawks. Hablan de subsidio, no es la solución. Solución sería dotar a la demanda de equipo paneles solares para aliviar el pago de la energía. Estados Unidos lo está haciendo, están instalando la mitad de su factura. Así los megalodones de los generadores serían forzados a rebajar la tarifa. Y Roberto Díaz Alcerro nos comparte: muchos de los precios de los productos y servicios han subido en Honduras porque los carburantes han seguido la misma ruta, pero ahora en el mercado internacional la gasolina ha bajado a precios de hace 3 años. En nuestro país no se ven estas rebajas y mucho menos en la NE. Redes sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Bueno, ya prácticamente para hacer una ronda, ya casi en las conclusiones finales con nuestros invitados. Kevin Rodríguez, director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Kevin, ya así rápidamente para irnos a un compromiso comercial y ya ir cerrando el programa del día de hoy.
Agradecer nuevamente el espacio que nos brinda Ulises a la Cámara de Comercio Industrial de Cortés. Realmente me parece que tiene que empezar a haber ese debate, esa discusión sobre estos temas tan importantes. En el caso de energía eléctrica, cuando hablamos de producción nacional, es donde más pega este mensaje, porque nosotros tenemos ese potencial de poder ser autónomos, independientes. ¿Y de qué manera? Si nosotros promovemos la energía renovable, la construcción de represas que nos van a dar todos esos beneficios de agua potable, riego, autonomía también en la generación de electricidad, menos volatilidad en el precio de lo que nosotros pagamos y lo que usted paga en su casa, vamos a poder salir adelante. Pero los beneficios también de darle la oportunidad al productor nacional de poder producir aquí localmente y no tener que irse a Guatemala, porque allá sí tiene mejores condiciones que las que va a tener aquí. Y en esa misma línea, cuando hablamos de la construcción de estos proyectos como Jicatuyo, Llanitos, ¿por qué no hablar también de que el pueblo hondureño sea socio en estos proyectos, que sean ellos los accionistas que pongan parte del recurso, por mínimo que sea, 100 lempiras, no importa, pero la idea es que puedan formar parte también de la solución, de los beneficios, de los recursos que son del Estado de Honduras, pero el Estado de Honduras son cada uno de los que nos está viendo. Hay que seguir con este debate, bueno, y aprovechar también a desearles un próspero y feliz año nuevo. Miguel Aguilar, bueno, conclusiones el camino del ENE, bajo las señales que mencioné al inicio del gobierno, bajo lo que establece la ley, a mí me parece que es un gran reto y desafío para el 2023 cambiar el modelo bajo lo que establece la ley de la operación interna de la ENE. Que la ENE debe tener, dice la ley, generación, transmisión y distribución con negocios separados en una sola empresa con mejor rendimiento. Eso nos va a poner en mejor perspectiva operativa internamente, con mejor logística, con mejor operación, con mejor estructura. Y eso va a depender también del liderazgo de la conducción gerencial. Ya en lo general alrededor de todo este esquema energético, esperamos como consumidores, como trabajadores, que se proyecte una fuerza de inversión en transmisión, en proyectos renovables, en el complejo Patuca, el níspero, en la térmica, la Ceiba, que se ponga hábil en el sistema. Y esperamos para el 1 de enero una rebaja en la tarifa. Un buen anuncio. 30 segundos, Darwin. Bueno, hay que tener, reitero, cuidado con el lenguaje como arma política y arma de propagandística, porque decir que la electricidad es un derecho humano significaría, por ejemplo, que no se le puede cortar la energía eléctrica a un usuario, porque se estaría violentando un derecho a la energía. Entonces, y tendría un basamento legal. Así que hay que tener cuidado con lo que se dice, y quisiéramos lo mejor para el ENE, y quisiéramos también apoyar desde los consumidores cualquier esfuerzo que se quiera hacer sobre esta temática. Doctor Wilfredo Flores, comisionado de la CRES, 30 segundos, doctor. Sí, muchas gracias. Esperen buenas noticias para este fin de año, ¿verdad? Por parte de la CRE. Nosotros vamos a seguir en el tema de fiscalización el próximo año. Vamos a apoyar todo lo que es la política energética del gobierno central y esperen buenas inversiones, muy buenas inversiones en su sector de electricidad, en generación, en transmisión para el resto del año. Se van a resolver los problemas de transmisión en el norte, es una promesa que yo me comprometo a que se haga, porque ya están en planificación estos proyectos. Así que, nada más desearle feliz año nuevo. Bueno, la pausa comercial, ya volvemos. Bueno, el tema de la energía es un tema amplio, un tema difícil, un tema complicado, sobre todo en nuestro país con las dificultades que atraviesa la estatal eléctrica que rectora todo este tema del sector eléctrico. Pero, insistimos, las expectativas están puestas en lo que pueda pasar en este gobierno, sobre todo en el próximo año, cuando ya desarrollen todos los proyectos que tienen propuestos y que están ya ahí diseñados, focalizados, y que arrancan con una fuerte inversión para la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. A todos, gracias, buenos días, los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5, El Líder.